La vida de Jacob es una historia marcada por encuentros y desencuentros, por momentos de astucia, luchas interiores y encuentros divinos que transformaron su destino. Para comprender la profundidad de lo que ocurrió cuando se preparó para reencontrarse con su hermano Esaú, debemos recordar cómo comenzó todo. Jacob nació junto a su hermano Esaú, hijos de Isaac y Rebeca. Esaú era el primogénito, fuerte, cazador, el favorito de su padre. Jacob, en cambio, era más tranquilo, cercano a su madre, y con una astucia que lo caracterizaría desde temprano. Desde el nacimiento ya había señales. Jacob salió del vientre sujetando el talón de Esaú, como si quisiera alcanzarlo y no quedar atrás. Ese gesto fue casi una profecía de lo que vendría, una vida marcada por la rivalidad con su hermano mayor. Con el paso del tiempo, Jacob aprovechó un momento de debilidad de Esaú para comprarle la primogenitura a cambio de un plato de lentejas. Más adelante, con la ayuda de su madre Rebeca, engañó a su anciano padre Isaac y recibió la bendición que correspondía a Esaú. Ese día se rompió algo en la familia. Esaú, lleno de ira, juró que mataría a Jacob, y Rebeca, temiendo por su hijo menor, lo envió a la tierra de su tío Labán, lejos del alcance de su hermano. Allí en Harán, Jacob pasó 20 largos años. Trabajó duro, fue engañado varias veces por su tío, pero también encontró el amor en Raquel y formó una familia numerosa con ella y con Lea, su hermana mayor. Dios lo bendijo con hijos y con riqueza, hasta que un día le ordenó: «Vuelve a la tierra de tus padres y de tu parentela, y yo estaré contigo». Obedecer significaba enfrentar lo que más temía, el reencuentro con Esaú. Habían pasado muchos años, pero la herida seguía abierta. ¿Recordaría Esaú todavía aquel engaño? ¿Seguiría con deseos de venganza? Con el corazón lleno de incertidumbre, Jacob emprendió el viaje con toda su familia, sus siervos y sus rebaños. No era solo un regreso físico, era un regreso emocional y espiritual. Cada paso lo acercaba más al encuentro con el hermano al que había traicionado. Para no avanzar a ciegas, Jacob envió mensajeros delante de él con un mensaje humilde. «Así diréis a mi señor Esaú: tu siervo Jacob dice, con Labán he morado y me he detenido hasta ahora. Tengo vacas, asnos, ovejas, siervos y siervas, y envío a decirlo a mi señor para hallar gracia en tus ojos». Era un intento de suavizar el camino, de mostrar humildad y respeto. Pero la respuesta de los mensajeros lo llenó de temor. «Fuimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él». 400 hombres. Aquello sonaba más a un ejército que a una comitiva fraternal. Jacob pensó lo peor, que Esaú venía decidido a destruirlo. El miedo lo hizo actuar con estrategia. Dividió a su gente y a sus rebaños en 2 campamentos pensando: si Esaú viene contra un campamento y lo ataca, el campamento que quede escapará. Era un plan humano, pero Jacob sabía que no era suficiente. Entonces hizo lo que nunca había hecho con tanta sinceridad. Se humilló en oración. Levantó su voz a Dios diciendo: «Dios de mi padre Abraham, Dios de mi padre Isaac, tú que me dijiste: vuelve a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y toda la verdad que has usado para con tu siervo, porque con solo mi cayado pasé este Jordán, y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. No sea que venga y hiera a la madre con los hijos. Y tú has dicho: yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud». Esa oración nos muestra a un Jacob diferente al joven que engañaba y manipulaba. Era un hombre quebrantado, consciente de su fragilidad, que ya no confiaba solo en su astucia, sino en la promesa de Dios. Aún así, preparó un plan. Reunió un gran presente para Esaú.
200 cabras, 20 machos cabríos, 200 ovejas, 20 carneros, 30 camellas con sus crías, 40 vacas, 10 toros, 20 asnas y 10 borricos. Los organizó en manadas y puso cada grupo en manos de sus siervos, enviándolos uno tras otro con instrucciones claras. Cuando Esaú, mi hermano, os encuentre y os pregunte de quién sois, diréis: es de tu siervo Jacob. Es un presente enviado a mi señor Esaú, y él también viene tras nosotros. Era un gesto de paz, un intento de calmar la ira de su hermano con regalos. Esa noche, cuando la tensión era insoportable, Jacob se quedó solo. Había enviado a sus esposas, a sus siervas y a sus hijos al otro lado del río Jaboc, junto con todo lo que poseía. La soledad de aquella noche fue el preludio de uno de los momentos más misteriosos y transformadores de su vida. De repente, un hombre apareció y luchó con él. La lucha no duró unos minutos, sino toda la noche. Jacob se aferraba con todas sus fuerzas, como si en ese combate se jugara su vida. El hombre no podía vencerlo, así que tocó su cadera y la dislocó. El dolor debió ser inmenso, pero Jacob no soltó. Cuando amanecía, el hombre le dijo: «Suéltame, porque raya el alba». Y Jacob, con la tenacidad que lo había acompañado toda la vida, respondió: «No te dejaré si no me bendices». Entonces vino la pregunta clave: «¿Cuál es tu nombre?». Y él respondió: «Jacob». Ese nombre significaba suplantador o el que engaña. Pero el hombre le dijo: «No se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido». Jacob había peleado toda su vida, contra su hermano, contra su tío, contra sus propias limitaciones. Pero aquella noche luchó con Dios mismo. Y al no soltar, al aferrarse desesperadamente, recibió una nueva identidad. Ya no sería más el engañador, ahora sería Israel, el que lucha con Dios y prevalece. Jacob comprendió que había estado frente al mismo Dios, y llamó a aquel lugar Peniel, que significa rostro de Dios, porque dijo: «He visto a Dios cara a cara, y ha sido preservada mi vida». Al amanecer, Jacob se levantó y avanzó rengueando a causa de su cadera herida. Su cojera sería desde entonces una marca permanente de aquel encuentro. Un recordatorio de que había luchado con Dios y había sido transformado. Y así, con esa herida, pero también con una nueva identidad, se dirigió al encuentro con Esaú. Al verlo venir con sus 400 hombres, Jacob organizó a su familia detrás de él. Caminó al frente y en un gesto de profunda humildad se inclinó hasta el suelo 7 veces mientras avanzaba hacia su hermano. Esaú lo miraba acercarse. Jacob no sabía qué esperar, quizá un golpe, quizá la espada, pero en lugar de eso, Esaú corrió hacia él, lo abrazó, se echó sobre su cuello y lo besó. Y ambos lloraron. El reencuentro no fue de guerra, sino de reconciliación. El resentimiento de años se desvaneció en un instante de lágrimas y abrazos. Dios había tocado el corazón de Esaú, y la reconciliación se hizo posible. Jacob presentó a sus esposas y a sus hijos, y ofreció a Esaú los presentes. Aunque al principio él los rechazó, finalmente los aceptó. Esaú quería que Jacob viajara con él, pero Jacob con cautela pidió ir a su propio ritmo. Así, los hermanos que habían estado enfrentados pudieron marchar en paz, cada uno por su camino. La historia de Jacob preparándose para ver a Esaú y luchando con el ángel es mucho más que un relato antiguo. Nos habla de nuestra propia vida. Todos cargamos con errores del pasado, con heridas, con relaciones quebradas. Todos tenemos que enfrentar algún día a nuestros Esaú, personas a quienes hemos herido o que nos han herido, conflictos que hemos evitado durante años. La enseñanza es clara. Antes de enfrentar a los demás, debemos enfrentar a Dios y a nosotros mismos.
Jacob luchó en la noche con Dios y salió herido, pero también salió bendecido y transformado. Solo después pudo reconciliarse con su hermano. Su cojera fue la marca de que había dejado de depender de su fuerza y de su astucia para depender únicamente de Dios. Y su nuevo nombre, Israel, fue la señal de un nuevo comienzo. Si te gustó el video, déjame un like, compártelo con tus amistades, comenta qué te pareció. Y no olvides suscribirte al canal y tocar la campanita para nuevo contenido. Gracias por ver.